Muchos dicen que en realidad algunas de estas estrategias forman parte de una especie de cortina de humo por parte de la Asociación Nacional Republicana, o en particular de los oficialistas, para desviar un poco la atención en torno a las firmas fraguadas o falsificadas. De todas maneras, los oficialistas precisamente dicen que una funcionaria en particular, o que funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral fueron o estuvieron involucrados precisamente en la falsificación de algunas de estas firmas. Esta es la foto que lo condena a Osvaldo Venegas. Venegas es reconocido referente del movimiento de Marito Añetete. Este audio, según los denunciantes, lo involucraría en esta jugada anticartista. Supuestamente, él es el que habla. Còn ở nhà mẹ mà phim bên này thì sẽ ya que tú te dice yo arriba para dice ya como la 26 planillas se la cranea ya de como porque ya yo to pata coca ruga ya me pata. Según los cartistas, esta maquiavélica acción se origina gracias a que la hijastra de Osvaldo, de nombre Paula Vera, es funcionaria del TSJE y tuvo la misión de cambiar 26 planillas legales con nombres de personas muertas o de personas que no firmaban. Esto se habría producido durante el peritaje de la justicia electoral. Nosotros creemos que fueron planillas creadas y cargadas dentro del sistema directamente. O sea que las propias falsificaciones se han hecho. Exactamente, así mismo. Ellos cargaron dentro del sistema. Pero eso es fácil de corroborar. Exactamente, yo, para ser un poco más específico, hay 7 personas en particular que son personas que son muy allegadas mías dentro de la seccional con quien yo conversé personalmente. Y yo sabía que no habían firmado la planilla por una cuestión de principios personales, no firmaron la planilla, sin embargo aparecen sus nombres con sus firmas. Según los cartistas, al inicio del video es mencionada Paula y creen que el sitio donde se grabó fue en el mismo momento en que se fraguaron las planillas. Me van a cagar a pavo por tu culpa. Exigen que el TSJE vuelva a revisar las planillas para saber realmente cuáles fueron adulteradas en el escaneado. La madre de Paula, de nombre Tomasa Leiva, también es funcionaria del TSJE y, según dijeron, es cómplice. De los 1.142 fallecidos hemos corroborado ya el martes pasado que ese número no era tal, donde nosotros en el acta de investigación, el acta de constatación que realizó la Fiscalía, ya habíamos detectado más de 66 errores que tuvieron en la cara por parte del TSJE, y ahora actualmente hemos llegado a 128 aproximadamente. Quiere decir que ese informe con respecto a difuntos hay que volver a realizar y analizar. La denuncia de una persona que colaboró con los datos recién se hizo el viernes. Luego de esta denuncia pública, los miembros de HC van a hacer la denuncia en el Ministerio Público y no se descarta que en las más de 100 seccionales de todo el país también se hayan cometido este tipo de irregularidades por parte de integrantes del movimiento Añetete, liderado por el senador Marito Abdo Benítez. Sergio Valdés, Reguaraní.